Eventos masivos cancelados continúan sin fecha de reprogramación y la gente lucha porque les devuelvan sus entradas. Al estrés de la cuarentena y la distancia social se suma un complicado factor emocional que afecta duramente a muchos jóvenes. El término de relaciones amorosas y la superación de todo esto aislados puede ser perjudicial para la salud mental. Colegio Alcántara de la Florida informa sorpresivamente a sus apoderados que deberán reducir las matrículas, situación que se vive en muchos otros colegios de nuestro país. Los podcasts son cada vez más consumidos por los chilenos e incrementaron su audiencia en esta cuarentena en más de un 80%. Dentro de los preferidos se encuentran Matriarcalmente Hablando y Tomás vas a morir. El sedentarismo producto del confinamiento, los cambios de horario y mala alimentación pueden ser perjudiciales para nuestra salud en esta cuarentena. ¿Cómo lidiar con el ingreso a la universidad vía online? Conocer a los nuevos compañeros, iniciar las clases y rendir todo vía internet es agotador para los jóvenes. Conversamos con la psicóloga Catalina Álvarez para que nos explique más sobre el tema. Estrés y ansiedad producto del encierro son las patologías más comunes que afectan a las personas durante este periodo de confinamiento. ¿Cómo lidiar con ello? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Todo esto y más hoy en Noticias al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición informativa este miércoles 15 de julio de 2020 y por supuesto los dejamos invitados a mantenerse informados con nosotros. Bueno, como todos saben, la pandemia nos ha dejado paralizados y nuestros planes no han quedado exentos de ello. Ya va más de 4 meses de confinamiento y aún no hay indicios de cuándo se va a acabar esta cuarentena. Los principales hitos y eventos masivos cancelados en la siguiente nota con nuestra periodista Javiera Flores. El distanciamiento social, además de alejarnos espacialmente, no permite la aglomeración de personas, por lo tanto, es imposible la realización de conciertos y festivales. Uno de los casos más emblemáticos es el festival Lollapalooza, que se iba a realizar del 27 al 29 de marzo, pero tuvo que ser aplazado a diciembre, ya que no se devolverá el dinero de las entradas. Sin embargo, nos asegura de que se mantengan los mismos cantantes, al igual como pasó con el festival de electrónica Greenfields, que ya había aplazado su fecha de noviembre del año pasado por el estallido social para este 21 y 22 de noviembre. La información ha sido difundida por redes sociales, provocando gran cantidad de comentarios negativos por parte de los asistentes que piden la devolución del dinero. Como vemos, la situación del país no ha mejorado, por ende, los festivales y celebraciones tendrán que esperar un buen tiempo más. Ponga mucha atención a lo siguiente, porque ante el confinamiento y la distancia social, uno de los principales problemas que han surgido ha sido el término de las relaciones de pareja. ¿Cómo enfrentarlo de una buena manera? ¿Cuáles son sus principales factores? Véanlo en la siguiente nota de nuestra periodista Camila Labra. Ante la emergencia sanitaria y el confinamiento, miles de parejas en todo el mundo han terminado su relación, sobre todo jóvenes universitarios, dado que la mayoría no viven juntos. Los expertos coinciden que los factores principales son la distancia, la incertidumbre, el estrés y la monotonía. Según un reciente estudio del Centro Mi Intimidad, el 64% de las personas encuestadas afirma que la crisis sanitaria influye negativamente en sus relaciones de pareja y en su sexualidad. El constante estrés aumenta la producción de cortisol, hormona que activa el modo de sobrevivencia y en efecto disminuye el libido sexual. Por otro lado, Manuel Lucas Mateu, experto en sexología, informó en una conferencia para la Universidad Autónoma que más del 50% de las parejas chilenas han presentado graves problemas en su relación. Esta es la cifra más alta dentro de América Latina. Se aconseja que para evitar una ruptura amorosa en tiempos de coronavirus, lo más importante es mejorar la comunicación, confiar, escuchar y apoyar a la pareja en este momento tan difícil a nivel mundial. La educación online no solo ha traído problemas para los estudiantes, sino que también para los funcionarios y sostenedores de establecimientos educacionales que han tenido que cambiar su estructura y funcionamiento. Nuestra periodista Javiera Flores se encuentra en el Colegio Alcántara de la Florida para contarnos qué sucedió ahí. Hola Javiera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Bárbara, así es, me encuentro aquí en el Colegio Alcántara de la Florida para informar acerca de un hecho que tiene a varios apoderados y estudiantes preocupados. El pasado 18 de mayo, la directora del colegio envió un comunicado a los apoderados de octavo año básico en el cual se dice que las matrículas para el año 2021 no estarían disponibles para todos,
debido a la nueva normativa implantada por el gobierno para los colegios municipales y subvencionados. Esta reducción se provocó debido a que la capacidad e infraestructura del establecimiento no permite mantener a los 700 alumnos que tenían hasta ahora, sino que deben reducir a 662. Es por esto que la directiva del colegio decidió asegurar a los estudiantes que tengan hermanos en el colegio y los restantes deberán ser sorteados por la plataforma del sistema de admisión escolar para obtener su cupo. Esta situación inquietó a los apoderados, ya que debido a la situación actual de pandemia complica más aún la búsqueda de un nuevo colegio. Como solución, el centro de alumnos del curso se organizó y contrataron a un abogado que pueda tomar el caso para asegurar la educación de sus hijos. Actualmente se han hecho las demandas correspondientes, pero aún no se obtiene una respuesta concreta por parte del colegio. Esperamos que este problema se solucione lo antes posible y que la educación no sea otro problema agregado a esta difícil situación que estamos viviendo. Así es, esperemos que este problema se solucione para los alumnos del Colegio Alcántara y los muchos otros establecimientos que están pasando por lo mismo. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponga mucha atención a lo siguiente. ¿Sabe lo que es un podcast? Si lo sabe, ¿ha escuchado algunos? ¿Cuáles son sus favoritos? Bueno, si no lo sabe, les contamos que es simplemente contenido de audio que puede ser reproducido mediante redifusión. Es decir, puede ser escuchado en cualquier momento. Son precisamente los podcasts los que están causando furor en esta cuarentena. Ponga atención a la siguiente nota. Desde hace ya varios años que hemos visto una verdadera revolución por el mundo digital y el aumento de consumo de información por estos medios, sobre todo por parte de los jóvenes, quienes ya no solo ven contenido, sino que también ahora y en forma cada vez más creciente, lo crean. Videos de YouTube, cuentas de Instagram con todo tipo de contenido, humor, prensa independiente, cortometrajes, video lives y muchos otros son los contenidos que ahora se pueden crear de forma fácil y llegar a mucha gente. Dentro de ello se encuentran los denominados podcasts que están causando furor esta cuarentena y según cifras de 13 radios han aumentado su audiencia un 80% los últimos 3 meses y cada vez son más quienes se atreven a crear este tipo de contenido. Universitarios, adultos, trabajadores e incluso secundarios son quienes se han atrevido a crear podcasts sobre diferentes temáticas y han tenido muy buen recibimiento por parte de la audiencia. Fernanda Farenbiller, estudiante de Ciencias Políticas, lanzó recientemente un podcast sobre la realeza británica. Escuchemos lo que nos comentó. Si me hubieses preguntado como en enero si yo me hubiese atrevido a hacer un podcast, yo te habría dicho como no, ¿cómo se te ocurre? Pero aquí estoy, nos ha ido bien, que entonces creo que uno no se siente capaz o no se visualiza en algo hasta que lo intenta. Debido a la cuarentena y la movilidad reducida dentro del hogar, una nueva problemática se hace presente, el sedentarismo. ¿Qué hacen los jóvenes para mantenerse saludables? ¿Cuáles son los alimentos que debemos consumir? ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de peso en la población? Todo eso y más en la siguiente nota de nuestra periodista Javiera García. Tengo una experiencia de alrededor de 10 años en escalada y deporte de montaña. Mi deporte exige un entrenamiento riguroso y constante a lo largo del tiempo para mantener el cuerpo acostumbrado. Importante la constancia en el entrenamiento. Pero debido a la pandemia, lamentablemente el gimnasio está cerrado, no he podido entrenar. Y en mi casa no tengo el espacio necesario para poder tener los implementos o que se me haga cómodo el poder entrenar. La enfermedad del COVID-19 es una crisis mundial sin precedentes y aunque el 80% de las personas no tienen síntomas severos, hasta un 20% se enferman gravemente y en un 2% han muerto. Por esta razón es de vital importancia tomar todas las precauciones y cuidarse. El avance de la pandemia provoca que hacer cuarentena sea una de las medidas principales para evadir contagios. Sin embargo, el encierro ha llevado a que, producto de la ansiedad, se elaboren platos grasos y calóricos. Sumado a eso, tenemos el sedentarismo, que ya era alto en nuestra población, probablemente se va a incrementar también y va a llevar a un aumento de obesidad y sobrepeso y además va a llevar a un aumento probablemente de descompensación en pacientes que están con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y a quizá un aumento en la incidencia o en los nuevos casos de personas con... Todos hemos experimentado un gran estado ansioso. Los jóvenes no son la excepción. Es esperable que veamos un aumento de los estados de ansiedad que en muchas ocasiones se expresa como mayor cantidad de ganas de ingerir alimentos. El COVID-19 ataca a nuestro sistema inmune, el cual nos protege de ataques externos. La alimentación es un factor muy importante para que los mecanismos inmunológicos funcionen bien.
Una gran fuente de antioxidantes y nutrientes para defendernos son las frutas y verduras. Son una fuente de lo que se denomina prebióticos, que son aquellas sustancias que se requiere para un correcto funcionamiento de nuestra microbiota intestinal, que son estas bacterias comensales que viven con nosotros y que nos ayudan, entre otras cosas, a defendernos de las enfermedades. Además, están llenas de oligoelementos que también son importantes para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Según 2 estudios realizados por la Sociedad Chilena de Nutrición, uno con foco en Chile y el otro en Latinoamérica, la población aumentó en un 30% de peso. Ahora, no tenemos, y yo creo que es súper difícil que algún estudio haya podido evaluar cuántos kilos, porque obviamente nadie está preparado para poder evaluar, para poder hacer un estudio pensando en el pre-post. Pero que ya el tercio de la población está indicando que está subiendo de peso es un dato preocupante. A pesar de ello, hay personas que desean mantener una dieta equilibrada, pero la pandemia dificulta la adquisición de productos. Al principio era mucho más fácil cuando no estaba la pandemia, pero lamentablemente ahora sí es mucho más difícil encontrar la fruta, encontrar las verduras. Me encuentro a las afueras de la oficina de Scotchenut, donde se ha estado aconsejando sobre la alimentación. Son recomendaciones que podrían ayudar en la prevención del virus, aunque la alimentación por sí sola no evita o cura el coronavirus, solo prepara el organismo para enfrentarlo. Esta fue una nota de Javiera García para Canal Audiovisual 3. El nuevo sistema de clases online ha sido todo un desafío para los universitarios, más aún para los alumnos de primer año, que han debido enfrentar esta nueva etapa de sus vidas totalmente a través de una pantalla y relacionarse con sus nuevos compañeros a través de esta modalidad. Ponga mucha atención a la siguiente entrevista de nuestra periodista Camila Labra. Se acerca el segundo semestre de los alumnos universitarios de primer año. Sin embargo, han tenido mayores dificultades frente a esta universidad online. Estamos con Catalina Álvarez, psicóloga de la Universidad Católica, para hablar de la adaptación online y el enfrentamiento a un próximo semestre. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Camila. Ya, bueno, empezamos. ¿Cómo impactó psicológicamente esta nueva modalidad universitaria en los estudiantes de primer año? Es decir, tener que enfrentar todo lo nuevo vía internet. Yo creo que es una pregunta súper importante y un tema que fue bien exigente para toda esta generación y que no hubo ninguna capacidad de preparación, ni por parte de los estudiantes ni de los docentes. Entonces fue muy exigente en términos emocionales, en términos también del aprendizaje, y se vieron puestas a prueba las capacidades de adaptación de todos. ¿Y cómo afecta el hecho de no tener una vida universitaria en los alumnos de primer año? ¿Puede tener consecuencias en cuando tengan que encontrarse cara a cara? Yo creo que eso es como lo que uno más escucha en las estudiantes, los estudiantes, en los pacientes con los quienes yo he trabajado que están en este escenario, que es como el sentir que no están pudiendo tener la experiencia universitaria. Yo diría que de la experiencia universitaria probablemente es lo que es muy difícil reemplazar por medio de las plataformas digitales y que quizás de algunas universidades sí han favorecido más, o centros de estudios superiores, ¿cierto? Como espacios de socialización a través de las plataformas distintas a los contenidos académicos, y que eso yo creo que es muy relevante. ¿Pueden ocurrir problemas de adaptación a futuro? ¿Cómo crees que va a ser el encuentro de estos compañeros que no se conocen, por ejemplo? Sí, o sea, lamentablemente, si bien uno esperaría que la mayoría de las personas, ¿cierto?, puedan desarrollar ciertas estrategias adaptativas, tanto para la situación actual como para el posterior reingreso a la universidad. Muchos otros, que probablemente tienen que ver con aspectos como previos de dificultades emocionales o psicológicas, les puede ser más difícil la reinserción. Estoy pensando, no sería extraño que aumentaran quizás ciertos aspectos más ansiosos del funcionamiento, algunas conductas, actitudes más evitativas por el temor al contagio, el temor al contacto. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que has notado en tus pacientes, por ejemplo, producto de las clases en línea y relaciones a distancia con compañeros nuevos? En general, las dificultades que han reportado tienen que ver con, primero, el tema como aprendizaje, una sensación de que la manera de aprender por medio de la plataforma es distinto, que les cuesta más sostener la atención, la concentración, y por otro lado, mucho también de la preocupación social, es que es uno de los temores
temores, aprensiones normales, esperables como para el primer año de la vida universitaria, el que si me voy a poder adaptar o no socialmente. ¿Crees que ahora será más fácil el segundo semestre por tener ya una experiencia o por el contrario, va a ser más difícil porque ya más tiempos encerrados? Se pueden dar esas dos trayectorias, pero también yo creo que muchos estudiantes quizás se van a enfrentar al cuestionamiento de si van a cursar o no el segundo semestre, porque en el fondo este primer semestre fue una sorpresa para todos y hubo como un esfuerzo por tratar de adaptarse y resolver de la mejor manera posible, pero quizás otros, dado la primera experiencia, pudieran decidir no realizar el segundo semestre. ¿Y qué consejo le darías a ellos para adaptarse y enfrentarse mejor a esta universidad online y rendir mejor? Yo creo que ahí es muy importante todas las recomendaciones que se han dado, como te decía, por parte del Ministerio de Salud, de evaluar cómo están nuestros hábitos, entendiendo que la regularidad de nuestros hábitos nos va a permitir estar más protegidos para la adversidad que representa para todas las personas. O sea, cuidar los hábitos de alimentación, sueño, actividad física, el poder diferenciar espacios, por más que contemos con un espacio físico quizás como acotado en nuestras casas, el poder diferenciar lugares, espacios, respetar los horarios, van a ser factores generales que nos van a proteger. Ahora, si alguno o alguna está experimentando alteraciones del sueño mayor, está con sentimientos de desgano, sentimientos de culpa, mucha irritabilidad, ha empezado consumo más sistemático de alcohol o de otra sustancia, la invitación es a pedir ayuda. Hay canales, por parte del Ministerio de Salud lanzó la plataforma Saludablemente para ofrecerle a la comunidad en general estrategias, ¿cierto?, de cuidado y de solicitar ayuda profesional para quienes lo necesiten. Y hay una amplia red, también está el INJU, hay que recordar el Instituto Nacional de la Juventud, los psicólogos voluntarios, hay muchas redes. Muchas gracias, Catalina, que estés muy bien. De nada, muchas gracias a ti. Ante el confinamiento con finalidad de evitar la propagación del coronavirus, los jóvenes llevan más de 4 meses encerrados en sus casas intentando mantener en sintonía la contingencia con sus estudios en línea. ¿Cómo los afecta psicológicamente? Ponga atención a la siguiente nota de nuestra periodista Javiera García. En mi 5º año, que correspondería a mi penúltimo año, y sí, ha sido diferente y difícil. Creo que hay otras carreras que sí o sí lo deben tener mucho más difícil que ingeniería. En particular este semestre me pasó que, así como hay ramos que se adaptaron muy bien a la metodología online, hay otros que les costó un poco más. Debido a la contingencia mundial de la pandemia del COVID-19, las personas, en especial los jóvenes universitarios, han debido mantenerse en cuarentena en sus hogares por cerca de 4 meses. A pesar de ello, los jóvenes han tenido que seguir adelante con sus estudios, con una modalidad online, lo cual implica que los niveles de estrés en los adolescentes han aumentado. Sí, ha ido aumentando el estrés con la cantidad de tiempo de encierro. No tengo una estimación, así una cifra específica, pero podría decir, no sé, del 100% de casos, en un 80% ha ido aumentando más el estrés. Los jóvenes, ante la modificación de sus rutinas, han tenido que adaptarse con distintos niveles de aceptación y diferentes niveles de estrés. Uno de ellos ha sido la nueva modalidad de clases online. Bueno, sí, en este momento estoy en la universidad, como mencioné anteriormente, estoy estudiando la carrera de analista programador en INACAP, estoy en primer año. Ha sido un desafío bastante grande porque es primer año y es primer año online, por lo tanto ha sido un gran desafío, pero no ha sido imposible, lo cual estoy agradecida de eso, ya que los profesores han sido súper positivos respecto a eso, nos han ayudado mucho, están ahí para responder todas nuestras dudas. Otros desafíos es afrontar las clases online ya estando cerca de terminar la carrera universitaria. Yo en el verano pasado realicé una práctica y considero que fue una decisión muy acertada, porque la verdad es que ahora es muy difícil encontrar prácticas, hay muchas personas requiriéndolas y poca oferta, por lo tanto es bastante difícil adquirirlas. Lo que se ha hecho muy difícil para el resto de mis compañeros. Pese al continuo estudio virtual y lo que conlleva, es importante mantener periodos de estudio y de descansos para no estresarse. Obviamente
en la medida que el encierro se hace más prolongado, los temas de cada uno se van aumentando. Van aumentando en el fondo en lo que a cada uno le pasa, algunos más en función de tener que calmar un poco la ansiedad que tienen, principalmente de tratar de buscar vías de descarga dentro de lo que puedan hacer en sus casas, de mantener una rutina, de mantener ejercicios físicos, de abrirse a aprender cosas nuevas en este tiempo. Para mantenerme entretenida en mi casa, bailo, hago yoga, cocino, escucho música, veo series y pinto, y me gusta pintar. Otro problema que se ha producido por el continuo confinamiento es la imposibilidad de ver a los amigos. Bueno, la verdad no los extraño a veces, me gustaría estar con ellos, me gustaría salir, me gustaría que saliéramos, ir al cine, ir al mall, así que pero es el hecho de estar con ellos físicamente, los extraño mucho, la verdad. Pero también entiendo que la situación en que estamos, en este momento tenemos que quedarnos en nuestros hogares. Creo que más que salir de fiesta con ellos, se echa de menos estar con los amigos. O sea, yo extraño por lo menos más estar con mis amigos que simplemente salir. Otra fuente de estrés para los jóvenes puede ser la familia. Es complejo afrontar los problemas de ansiedad y tener a la familia todo el tiempo con uno. En estos meses quizás he tenido un poco de problemas de ansiedad, han vuelto nuevamente un poco. Y de sueño también. He dormido pocas horas, lo que ha generado en mí un cansancio continuo, un poco de menor motivación. Decir que se aumentan los problemas familiares que existían de antes, obviamente bajo esta situación de estrés se acrecentan mucho, se intensifican los problemas relacionales, porque no existen los mecanismos que antes habían para evadir un poco, para aliviar un poco. La imposibilidad de ver a tu pareja es otro problema con el cual hay que aprender a lidiar en la actualidad. Al principio no nos veíamos, después cuando fue pasando el tiempo, tenemos la suerte de que ambos vivimos muy cerca, entonces a veces nos vemos, pero no con mucha frecuencia, tratamos de que sea mantenerlo al mínimo. Yo trato siempre de focalizarme un poco desde ahí, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, sino que, porque lo que no se puede hacer no se puede hacer y no hay nada. Entonces tú tienes dos alternativas, o quedarte con eso y enojarte y amargarte, o bien tratar de buscar lo positivo y aceptar lo que no es nomás. Son varios los desafíos y lo complejo de la situación causa estrés en distintos ámbitos, pero hay que intentar seguir adelante con nuestra vida diaria. Y llegamos al fin de nuestras transmisiones. Como siempre, les damos las gracias por haberse informado con nosotros y les recordamos que para mantenerse informado pueden visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes.